Avisa. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Yo armé, y ahora les cuento qué armé y cómo armé. Vamos a hacer esto, ¿no? La idea es hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con los contenidos del primer parcial de UBA 21. Ustedes rinden esta semana. Estratégicamente hice el repaso hoy, porque ustedes no rinden, literalmente no rinden mañana, no rinden el lunes tampoco. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que ustedes puedan, a partir de hoy, ver en qué temas están más seguros o no, en qué tema están más flojos o no, y qué necesitan repasar. Eso es importante. Detectar ahora que hay cosas que no tengo tan claras no es un problema, sino que es la posibilidad de, después de esto, ponerse a repasar. ¿Cómo va a ser la clase? La clase está originalmente armada a partir de un parcial del cuatrimestre pasado. Ahora vamos a hablar después de eso, ¿no? Pero está armado a partir de un parcial. No es que solo vamos a resolver un parcial, sino que el parcial es un puntapié, un disparador para todo el resto. Obviamente las dudas las pueden hacer, de hecho, en vivo, sobre todo aprovechando los que están en vivo, que es lo que yo creo que es más prioritario. Y después, ¿qué pasa? Si cuando termina la clase tengo otras preguntas, mañana, pasado, el martes, el miércoles mismo, el jueves, los que rinden el jueves, ¿qué hago? Hay un grupo de WhatsApp, las mandan al grupo de WhatsApp. A mí me ayuda mucho que ustedes las manden al grupo de WhatsApp porque todos leen las preguntas, todos leen las respuestas y eso favorece eh, al aprendizaje de todos, porque a veces la duda de uno es el del otro, no se animó a decirlo y entonces con la pregunta de uno salvamos a más de uno. La idea es hacer un repaso, pero no se olviden que hay más contenido, que hay muchos repasos, además de los que están ahora, ¿sí? En el canal de YouTube. Y esa es la intención. Nosotros vamos a repasar, pero el repaso es un disparador. Entonces, ¿a mí de qué me sirve el repaso en sí? Repasar es volver a pasar por algún tema. Obviamente yo no puedo explicar de cero todos los contenidos porque sería más que una maratón como las que hace Samu de ICSE, sino sería estar como el fin de semana entero online. Pero sí que ustedes, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En la hoja en la que tengan, si tienen la hoja, en un grupo de WhatsApp que tengan con ustedes mismos o lo que sea, anotarse las dudas. No sé, pensé que entendía dilución, no lo entendí. Hay algo de propiedades periódicas que no me quedó claro, lo tengo que repasar. Y tenemos tiempo. Tenemos tiempo para que ustedes profundicen. Lo ideal hubiera sido llegar al día de hoy habiendo visto todas las gotitas. Vieron que la gotita 7, que es la última que se les activó, es solo de repaso, así que sería hasta las 6, que es la unidad de soluciones. Si alguien al día de hoy no llegó a ver soluciones todavía, estamos bien. Si alguien tampoco llegó a ver magnitudes atómico-moleculares, estamos un poco más ajustados, pero si le ponemos pila hoy, mañana, el lunes, llegamos. La clave no es solo ver los videos, sino poder hacer ejercicios, porque en el hacer es donde se confunden. En el hacer saltan las dudas, ¿sí? Entonces recuerden, en YouTube tienen un montón de contenido gratuito para poder ver también los temas que necesiten profundizar. Y acá tenemos dos grupos de personas. Hay un grupo que viene haciendo todo el curso, que miércoles a la mañana nos fuimos conectando, y hay otro grupo que se suma a partir de hoy, que está buenísimo, porque alguien dice, no, capaz yo no necesito, me voy manejando bien, pero me ayuda un repaso como para encauzar y que alguien me ayude a revisar distintos ejercicios. Creo que la mayoría igual ya me conoce, yo soy Belu, con logo nuevo desde hace este mes, de Química con Belu, soy bioquímica, soy docente, soy ex docente del CBC y desde que me fui de Buenos Aires y ya no vivo más ahí, tengo la posibilidad de hacer estas clases. Como digo siempre, cuando van a rendir, qué es lo que a mí me ayuda, que le cuenten a otros que existe mi canal, que existen mis clases, que existen mis videos, que vean los videos gratuitos, siempre me ayuda. Que los comenten, mucho más. Si se quieren anotar en clases para el segundo parcial, fantástico, pero no es que porque no se anoten no me sirve la difusión gratuita. La difusión me sirve igual. Están aburridos, quieren entrar al Instagram a darle me gusta a las publicaciones, fantástico. Pero siempre los días del parcial es clave ahí contarle a otros para que la gente sepa que existo, porque no todo el mundo lo sabe y tiene sentido que no todo el mundo lo sepa. Bien, ustedes se van a encontrar, sí, a partir del cuatrimestre pasado, del año pasado, el modelo del parcial cambió, pero seamos realistas con algo. La materia es la misma.
Entonces, aunque me cambien la forma de las preguntas, si yo lo que estudio, que es lo que yo siempre hincho, si yo estudio el tema, no importa cómo me hagan la pregunta, si en forma de cuadro, en forma de tabla o qué, no importa. Entonces, dejen de maquinarse solo pensando en los parciales nuevos. Cualquier parcial que encuentren de la materia sirve, porque lo que importa es repasar los temas y entender el tema, para que después, cuando me cambien el ejercicio, lo entiendo igual. Esta es la primera carilla con la que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Supongo que del cuatrimestre pasado a este no lo van a cambiar, porque lo cambiaron el año pasado, pero algo le decía a alguno en un grupo esta semana, la verdad es que nunca lo sabemos. Hasta que no vaya y rinda la primera tanda el 24, no lo vamos a saber. Importante, si les van a pedir sus datos, es fundamental poder completar todo, escribir en virome, siempre lapicera, escribir en imprenta, lo dice, letra clara e imprenta. 3 cifras significativas, la unidad correspondiente, ya se los dice, ¿sí? Nadie les va a volver a decir en cada ejercicio escribir con 3 cifras significativas, ya se los dijeron. Hay algo que es donde está el mayor cambio que se dio el cuatrimestre pasado, que es que ahora les piden que ustedes desarrollen algunos ejercicios. ¿Eso qué significa? Es muy básico. Lo que están haciendo es intentando que la gente deje de copiarse. Básicamente es eso, ¿sí? Que la gente deje de copiarse. Entonces les piden el desarrollo para que si alguien les pasa por WhatsApp, por celular, por audio, por auriculares o por donde sea las respuestas, ustedes tengan que justificar igual cómo lo resolvieron. Si ustedes tienen las respuestas correctas, pero no tienen el desarrollo, va a estar mal. Y acá dice desarrollar el ejercicio. A veces les aclara sin omitir planteos ni unidades correctas. Por favor, sin el planteo correcto, sin aclarar cada cosa, está mal y les van a bajar puntos. A lo que es importante también, la tabla periódica que tienen que llevar es la del campus. Ayer se armó todo un debate en uno de los grupos gratuitos porque alguien decía, yo voy a llevar otra. ¿Para qué ese nivel de rebeldía? Si no llevo tabla periódica, ¿por qué no llevarían tabla periódica? Si en el campus les dice que lleven tabla periódica. O sea, ¿por qué no? Si les están pidiendo que sí. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes no llevan la tabla periódica del campus y llevan otra, se la sacan. No pueden trabajar con otra. Si no llevan la del campus y piden ahí y no hay, cuando arranca el examen los mandan a hacer una fotocopia y ustedes pierden tiempo. ¿No es más fácil imprimir la del campus? Entiendo que alguien me puede decir, no tengo impresora. Hay un montón de kioscos y librerías donde imprimen. O sea, no sé cuánto estará saliendo una impresión hoy en día, pero así saliera, voy a decir una guasada, 500 pesos. Se están jugando un parcial. Entonces, por favor, sí o sí, DNI, sí o sí, algo que tenga su nombre, su número de DNI o pasaporte o algo y foto. Y la tabla periódica y la calculadora. No pueden rendir con celular. Todo esto lo dice en el campus. En el campus dice lo que tienen que llevar antes del examen. Entonces tienen que entrar al campus y mirar esas cosas. En la gotita 7, que es la del examen, les aclara un montón de cosas para que puedan mirar eso. ¿Sí? Entonces, esta es la primera carilla. El parcial tiene 2 carillas. Al menos el cuatrimestre pasado tenía 2 carillas. ¿Sí? Es este. 29 del 9 del 2023, acá está el tema. Y otra vez, desarrollar el ejercicio sin omitir los planteos ni las unidades, desarrollar el ejercicio sin omitir los planteos y las unidades. Técnicamente, lo que están evaluando es igual que antes, son 5 ejercicios que vale 2 puntos cada uno, entonces tienen inciso A e inciso B. Y si fuera como por ejemplo el del cuatri pasado de nomenclatura, que parecía enorme, igual cada uno valía 0,20. Entonces, todo esto en total nos terminaba dando, ¿sí? Porque eran 5 acá y 5 acá, 2 puntos. El año pasado muchos se quejaban y decían, desaprobé por nomenclatura. No, porque nomenclatura son 2 puntos, te quedaban 8 puntos para ganar. Además de no estudiar nomenclatura, había otros temas que habían quedado un poco sueltos. Yo no recomiendo que vayan sin saber todas las unidades. Si van a dejar algo, dejen el último, que es soluciones,
y lo estudian sí o sí la semana que viene porque soluciones sirve para el segundo parcial también. Entonces en algún momento lo van a tener que estudiar sí o sí. Bien, ¿yo qué hice entonces? Traje distintos ejercicios, ¿sí? Algunos son de parciales anteriores, otros son importantes que son del campus y lo traigo porque no quiero que nos olvidemos. Otros son hojitas así en blanco que dice, bueno, revisemos propiedades para que charlemos algunas cosas también. Otros son parciales que fui encontrando que les dejo que pueden completar, que pueden resolver y que lo pueden usar, por ejemplo, para practicar esta semana y después pueden mandar los resultados para corregirlos entre ustedes. Lo que vamos a ir haciendo, excepciones, les traje excepciones y cositas raras que necesitamos tener en cuenta que suelen aparecer. Ejercicios, ejercicios, más ejercicios, más ejercicios, ¿sí? Otros ejercicios con cosas importantes que me parece ver. Puede ser que alguno diga, yo estos ya los vi, ya los resolví. La clave de la clase de hoy es literalmente repasar, 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 repasar. El que crea que está súper bien, yo lo que sugiero siempre es, leemos el enunciado, yo lo dejo expuesto y puede resolverlo en paralelo, puede bajar el volumen del dispositivo por donde me está escuchando en este momento, me quita a mí, como que me mutea, lo resuelve y va viendo después, cuando yo les doy el resultado, si les dio igual o no. El desafío principal que yo tengo es no solo que ustedes repasen, sino que cuando termine la clase a las 6:30 de la tarde, ustedes digan, qué bueno que me conecté, qué bien invertido este dinero. Ese es mi desafío mayor, con la crisis que tenemos, que ustedes realmente digan, bueno, esto fue una inversión y valió la pena. Solo por las dudas, el grupo de WhatsApp queda hasta el primer parcial, ¿sí? Y después cuando ya arranca el segundo, yo ya arranco con un nuevo ciclo de clases, que no es obligatorio, quizá alguien tomó clases para el primer parcial y para el segundo no necesita. En general yo no suelo irme de los grupos y quedan por ahí dando vueltas, pero sí sepan que de acá al día que rindan, si necesitan alguna pregunta, si algo no entendieron, si encontraron un ejercicio que no saben cuánto da y lo quieren corregir, lo pueden escribir por ahí y está fantástico. Obviamente lo que yo no hago, y siempre lo dejo en claro, van a ver que después lo empiezo a repetir, 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 es el día del parcial yo no respondo preguntas, porque muchas veces pasa que la gente desde el parcial, in situ, en la facultad, manda mensajes. Y eso a mí me compromete. Entonces, como yo no quiero tener ningún inconveniente con nada, el día del parcial yo directamente lo que hago en general es cierro los grupos, o sea, impido que ustedes manden mensaje para que no sucedan estas cosas, porque siempre pasa que alguien se manda una foto, que alguien muestra algo y después podemos tener un problema innecesario. Vamos con estos ejercicios típicos que tenemos en la primera unidad y acá lo que es importante, los temas no son tantos y lo que necesitan saber son cosas puntuales y no son tan difíciles, ¿sí? Pero a partir de este momento, tema que ustedes registren que no terminan de entender, que no les es tan claro, se hace una notita en el margen y es lo que ustedes después pueden revisar. Si yo empiezo a resolver el ejercicio y a explicar y no entienden, tienen tres posibilidades. O levantan la mano, van a ver que hay un levantar la mano que les aparece, o pueden mandar un mensaje si no tienen activado el audio o no quieren mandar un audio, o activan el micrófono y lo preguntan, no tengo problema. Yo lo único que no puedo hacer, por razones obvias, es explicar el tema desde cero. Eso obviamente que no puedo, pero no tengo ningún inconveniente en que me pregunten. Si tienen más ejercicios dando vueltas que les gustaría que después los resuelva, me los pueden mandar en el grupo de WhatsApp. Si me da, los agrego para la segunda parte después del intervalo. Si no, los puedo resolver luego de la clase, mañana, pasado, en algún momento, y también los tienen y eso es súper válido. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Típico ejercicio 21, un átomo del elemento T forma con átomos de oxígeno un anión divalente que presenta en total 50 electrones y el átomo central no posee electrones sin compartir. Escribir en el recuadro correspondiente. A. La estructura de Lewis de la oxosal que forma el anión del enunciado con el catión amonio. B. La configuración electrónica completa del elemento más electronegativo presente en la oxosal. Vamos con estas dos cosas. Entonces me dice, primero, un átomo del elemento T
forma con átomos de oxígeno y yo no sé con cuántos átomos de oxígeno, a lo que no sabemos en general le podemos decir X, que va a formar un anión divalente. Clave esto, anión divalente. Que sea un anión significa que tenga carga negativa, que sea divalente significa que tiene dos cargas negativas. Es decir, que esta sería la estructura genérica de este anión que se está formando. A mí me dicen que todo esto presenta 50 electrones en total. Entonces lo que yo puedo escribir es decir que los electrones del elemento T más los electrones del oxígeno por X, que no sé en cuántos son, más dos electrones. ¿De dónde son los dos electrones? Esto es un anión. Estos dos elementos ganaron, si esta estructura gana dos electrones para transformarse en un oxoanión. Esto que está pasando acá es un oxoanión. Oxo porque tiene oxígeno, anión porque tiene carga negativa y tiene dos cargas negativas. Es decir, que hay algún catión, un catión, dos cationes, que le brindaron estos dos electrones. O sea que hay dos electrones que son extras. Si ya ustedes olvidan esto, ya les va a dar cualquier cosa. Esto que es igual a 50 electrones. ¿Qué tengo acá? Dos incógnitas distintas. Yo tengo una incógnita que son los electrones de T, yo no sé quién es T, y otra cosa es que no sé cuántos oxígenos tengo. Vamos a ir por partes a ver hasta dónde podemos revisar esto. Yo lo que sí puedo decir es que los electrones de T más los electrones del oxígeno por X son iguales a 50 menos 2 electrones. Voy a pasarlos restando. Me quedan 48 electrones. Yo estoy segura porque voy a la tabla periódica, busco el elemento que es el oxígeno, veo que tiene 8 protones y como el elemento cuando está formando un átomo es neutro, tiene el mismo número que los protones. Por lo tanto, yo puedo decir que estos son 8 electrones. Pero yo no sé ahora qué pasaría. Y acá, lamentablemente, no nos queda otra opción que probar. Y para probar, lo que podemos hacer es, primero, empezar a ser lógicos. ¿En qué sentido? Yo tengo 48 electrones que están formados por T y por el oxígeno. No sé cuántos oxígenos. Yo podría pensar que esto es o un oxígeno, o dos oxígenos, o tres oxígenos, o cuatro oxígenos. No voy a tener 5 oxígenos porque nunca vimos un anión que tenga la posibilidad del oxígeno de estar teniendo 5 átomos con un no metal. Como mucho, yo tendré un elemento T que puede estar rodeado de 4, un elemento T que puede estar rodeado de 3, un elemento T que puede estar rodeado de 2, o uno de 1, pero vamos a ser coherentes, otra vez. Si yo tengo en total 48 electrones y esto es 8, yo puedo empezar a pensar cuál es entonces este elemento. Ejemplo, si yo pienso que acá hay 3 y acá tengo 8, 8 por 3 me va a dar 24. Entonces vamos a probar. Supónganse que nosotros decimos, bueno, no sabemos cuántos son, ¿eh? Pruebo el elemento T. A mí me dice que puede ser 48 electrones menos los electrones del oxígeno por X, el elemento T, o sea, los electrones de T van a ser iguales a 48 menos 8 por, dijimos, probemos por 3. Si nosotros probamos por 3, estos 3 son 24, ¿verdad? Si yo hago el elemento T, entonces a mí lo que me dicen es 48 menos 24, me va a decir que el elemento T es el elemento 24. Si yo voy a buscar el elemento 24, ese elemento va a estar en el grupo, en el bloque, lo pueden ir a buscar ustedes a la tabla si quieren. Yo voy a habilitar la tabla periódica también acá.
Me la voy a copiar. Ustedes pueden ir a buscar cuál es el elemento 24. Tuki es el cromo. El cromo en general actúa como un metal. Nosotros no solemos usarlo como un no metal. ¿Y eso qué pauta tenemos nosotros a su vez? Y suponiendo que esto es un no metal, yo estoy teniendo, ¿sí? Cromo, oxígeno, dijimos 3. Esto es -2. Para que todo esto tenga -2, él va a tener acá -6. Y el cromo tendría que estar actuando sí o sí con +4. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que yo estoy haciendo es probar. Probamos y dijimos, bueno, podrían ser 3 oxígenos y cada oxígeno trae 8 electrones. Eso me dio 24. Yo tenía 48 electrones en total, le resté los 24 que aportan el oxígeno y a mí me queda que el elemento que tendría que ser es el cromo. Ok, pero el cromo entonces tendría esta pinta, este anión, y es un anión divalente. Por lo tanto, me tienen que ganar 2 cargas negativas contra las que tiene positivas. El cromo tendría que estar con +4. El cromo no tiene estado de oxidación +4. Es un ejercicio feo porque no hay una forma directa de resolverlo y saber cuál es, porque no les da datos, pero sí es una forma de poder probar a ver cuál es y cuál no es. Y eso es lo que está bueno que ustedes puedan pensar. Ya vimos que 3 no es. Podríamos probar con 2, podríamos probar con 1. Con 1 es casi imposible porque me estarían quedando muy pocos electrones. ¿Sí? Entonces ya dijimos, no, con 3 entonces esto no funciona, porque agregué 3 oxígenos y esto me dio el cromo, pero el cromo no tenía esta oxidación +4, no va por ahí. Puedo seguir probando con 2 y con 1. Algo importante también es poder entender que si no va a tener este elemento pares de electrones libres, es probable que tenga a su alrededor entonces 3 o 4 oxígenos. En general, cuando vamos viendo oxoaniones, lo que vemos en general, que para que no le queden pares de electrones libres, que es una de las condiciones que a nosotros nos está diciendo, el átomo central no posee electrones sin compartir, yo me tendría que jugar a que esto está sucediendo con 3 o con 4 oxígenos. Empezar por los más altos. ¿Pruebo con 3 o pruebo con 4? Si probé primero con 4, es lo que nos va a dar y es lo que ahora vamos a calcular. Si no, pruebo con 3 primero, les muestro cómo es para que se den cuenta que no les da. ¿Sí? Me daba el cromo no tenía estado de oxidación +4, no se puede formar entonces este oxoanión que sería cromo con 2 cargas negativas. Bien, entonces esto no es, vamos a probar con 4. Tenemos 48 menos 32, esto me da 16. 16 electrones. Si yo voy a la tabla periódica y busco qué elemento es el que tiene 16 electrones, me voy a encontrar con que tengo el azufre. ¿Qué me pasa a mí? A ver, el azufre con 4 oxígenos, porque dijimos que estábamos probando con 4, el azufre con 4 oxígenos, esto tiene -2, 4 por -2 es -8, el azufre tendría que tener +6 para que esto nos quede a nosotros con 2 cargas negativas del oxoanión. De hecho, existe, y es el oxoanión sulfato. Entonces, T es el azufre y hay 4 oxígenos. Este es el oxoanión sulfato. ¿Cómo sé que es el sulfato? Vamos a ir repasando de a poco, porque el azufre puede tener -2, +4 o +6. Entonces esta es terminación ito, esta es terminación ato. Acuérdense que cuando es negativo, solo va a ir con el hidrógeno. Ito, ato. Sulfito, sulfato. Si es un ácido, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. Me pide a mí que identifique
quién es T y cuántos son los oxígenos? No, y aquí hay que prestar mucha atención a qué me pide. Prestar mucha atención a qué me pide. A veces nos pide la Lewis del oxoanión, a veces me pide la Lewis de la oxosal. Ojo con lo que me están pidiendo. Me pide la estructura de Lewis de la oxosal que formamos con el catión amonio. Bueno, el catión amonio es el único catión no metálico que nosotros estudiamos. El catión amonio es el único catión no metálico que nosotros estudiamos. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a hacer toda la Lewis de esto, de a poco. Acá lo que tengo, ¿sí? Directamente, tuki, y esto es un catión. Es raro, pero este catión puntual va a ir entre corchetes, por favor. Y ahora vamos a ir con el otro. Acá tienen un electrón que están perdiendo, que se lo van a pasar. Algo importante, lo voy a marcar en color para que nos quede claro. Hay un oxígeno que está recibiendo un electrón extra, que son estos dos que decíamos, y va a haber otro electrón que va a recibir, perdón, otro oxígeno que recibe el otro electrón. Entonces, ¿yo qué digo acá? Yo ya tengo entonces el oxígeno, grupo 16, 6 electrones en el último nivel. ¿Qué me va a pasar? Tiene entonces 7 con ese electrón extra. ¿Qué vamos a lograr? Que tenga entonces una unión covalente simple con el azufre, acá y acá. El azufre tiene también 6 electrones, y lo que logra hacer entonces es, por un lado, unión covalente simple acá y acá, ya llegó a 8, y ya llegaron a 8. Ellos, este, este átomo, este átomo. ¿Y ahora qué me pasa? Como el azufre ya tiene 8, yo no voy a hacer una unión covalente ni simple ni doble con los otros oxígenos. Por lo tanto, esta es una unión covalente dativa. ¿Qué me falta acá? Esto. Sí, agregué el amonio, vale, porque a mí me dice el enunciado que me pide que escriba en el recuadro correspondiente la estructura de Lewis de la oxosal, la estructura de Lewis de la oxosal, que se forma con el anión del enunciado y el catión amonio. A mí me está diciendo cuál es el catión que estamos armando para la oxosal. Me podría preguntar la estructura de Lewis solo del oxoanión y estaría bien. Sí, acá me lo comí, gracias. Este, ahí está, sí, excelente. Sí, 4NH4. ¿Qué me pasa ahora? Algo me falta todavía. ¿Por qué? Porque cada amonio se dio un electrón. De nada, ¿vale? Es importante eso, que no se queden con la duda, no piensen que es una pregunta tonta. Ustedes háganla. Este catión cede un electrón. Bien, pero si el anión ganó 2 electrones y es un anión divalente, es porque yo tengo que tener entonces otro catión, que es el que está cediendo el otro electrón. Acá y acá. Y acá vamos con la pregunta de siempre histórica. ¿Puedo poner en vez de los 2 amonios, poner un 2 acá? Sí, coma, pero ojo. En UBA 21 son muy estrictos con la corrección. Son muy estrictos con la corrección. Entonces, necesitan tener todo bien claro. Si ustedes ponen el 2 acá abajo del amonio, está mal. El 2 va acá al lado. Lu me pregunta si los electrones que van del amonio pueden ir en el mismo oxígeno. No, siempre van a oxígenos distintos y siempre van los electrones apareados, así, en parcitos. Yo no puedo poner 1 acá y 3 acá, porque está mal. ¿Sí? En los orbitales, según cómo vamos juntando y vamos armando nosotros las estructuras cuando hacemos la configuración electrónica en la vida real, nosotros vamos poniendo en cada orbital de a 2 electrones. No ponemos de a cualquiera. Entonces, cada electrón va a propósito a un oxígeno distinto.
¿Sí o sí al de los costados? No, puede ser, este lo podría poner acá, este lo podría haber puesto acá, este acá y este acá, este acá y este acá, ¿sí? O sea, en dos distintos donde yo quisiera. En general, yo siempre les sugiero, como la persona que corrige va a corregir un montón de exámenes, ayudémoslo, seamos lo más prolijos posibles, y si voy a dibujar los amonios a los costados, tuki, tuki. No redondeen nada después. ¿A qué me refiero? No empiecen a poner circulitos y cositas. No, ya está. Así ya es un montón, ya está aclarado. Belu, Sí, ese átomo central de nitrógeno, digamos que un electrón le queda libre, que es el que lo hace el catión. exactamente. Sí, es un catión raro. O sea, sería mucho más fácil que en vez de tomarnos el amonio nos hubieran tomado, no sé, por ejemplo, el sodio. Listo, chau, sin corchetes ni nada, iba así, y todos éramos muy felices. En cambio, es una excepción, lo que le pasa es eso, hace 4 uniones covalentes simples y hay un electrón que pierde, por eso tiene carga positiva y es lo que está cediendo al anión. Revisemos siempre muy bien el enunciado, porque a veces nos pide la Lewis del oxoanión. A veces nos pide la Lewis, como en este caso, de la oxosal. A veces pide el nombre de la oxosal. Esto se llamaría sencillamente sulfato de amonio. No pide el nombre, pero lo podría pedir. Y yo lo tendría que poder escribir. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Sí? La respuesta a la pregunta en realidad es esta. A mí lo que me pide el primer punto es la Lewis. Todo esto yo necesito que el día del parcial entre acá. Sugiero primero lo resuelven en borrador y después lo pasan. Van a tener que dejarse un ratito para pasar las respuestas a la fotocopia. Porque si se equivocan o quieren borrar o algo, después si no se va a hacer medio un enchastre y no sé si está tan bueno. Cosas importantes. Supongamos que en este caso no sucede porque si escribimos la fórmula del sulfato de amonio, esto es amonio 2 sulfato. Pero supongamos que a nosotros nos pidiera la Lewis del catión. La Lewis del catión. Supongamos que nos dijera pensar en la oxosal que se forma este oxoanión con el amonio, escribir la Lewis del catión. Si es la Lewis del catión, esta es la Lewis del catión. No dibujo dos Lewis y no le pongo el 2 acá adelante, porque el catión es solo esto. ¿A qué me refiero? Que si por algún motivo, lo mismo pasaría con el oxoanión, yo tuviera que poner un 2 acá y me pide después, yo pongo el 2 para comparar y para compensar las cargas, así como dibujé esto y esto, creo que todos podemos pensar en que yo podría no haber dibujado esto y escribir un 2 acá, y está perfecto. Pero eso es la estructura que tenemos de la oxosal. Hay dos cationes para compensar justamente con el oxoanión. Si a mí me piden la Lewis del catión, no dibujo dos, dibujo solo una. Ejemplo, si a nosotros nos tocara algo así, y tenemos dos oxoaniones y me pide la Lewis del oxoanión, no dibujo dos nitratos, dibujo el oxoanión, es el nitrato. Hay dos, en este caso puntual, para compensar con este estado de oxidación. ¿Sí? Es lo que en UA 21 llamamos los errores más comunes que ustedes suelen tener. Creo que todos saben, pero por las dudas, yo lo voy a volver a pasar cuando terminemos la clase, yo les grabé, en UBA 21 les hicieron un PDF contándoles los errores. Los que vienen escuchando las clases del curso, esto ya lo saben, pero yo les grabé el PDF que UBA 21 armó, donde les cuenta en cada tema cuáles son los errores más comunes. Se los hice video para que les sea más fácil. Está en YouTube. Si buscan uno de los últimos videos que subí en YouTube, es ese. Y cuento estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que ellos tienen para mostrarles después y decirles que está mal? Y el tema es que cuando está mal, está mal. O sea, no hay posibilidad de, uy, no, no sé, me equivoqué porque me faltó un palito, me faltó un más, está mal. El catión es catión con todo esto. Si yo me olvido, está mal. O esto me había pasado antes. Me faltó un hidrógeno. Está mal.
Aunque yo sepa cómo es, si yo no dibujé esto, y está mal, porque no es lo mismo. ¿Mm? Mucho cuidado. Este es el punto A, me pide la Lewis. El punto B me dice la configuración electrónica del elemento que es más electronegativo. La configuración electrónica del elemento que es más electronegativo. Yo no tengo mucha memoria, entonces lo que hago es siempre trato de buscar distintas estrategias para aprenderme las cosas. Para estudiar las propiedades periódicas, lo que yo siempre sugiero es aprenderse una, que es la electronegatividad y que es la que está en la tabla periódica. Este valor es justamente la electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor, el menos electronegativo es el francio. Entonces, sabiendo cuál es el mayor y cuál es el menor, para estudiar el resto, yo lo que digo es, va a favor o en contra de la electronegatividad, porque esa ya la tengo escrita en la tabla. Y todo lo que está en la tabla no me lo tengo que aprender de memoria. A mí me piden la configuración electrónica del elemento más electronegativo, obviamente de este compuesto. Y ahí va el otro error más común, ¿no? La configuración electrónica completa del elemento más electronegativo presente en la oxosal. ¿Qué elementos están en la oxosal? El nitrógeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. Mucha gente el año pasado lo que hizo fue escribió la configuración electrónica completa del flúor, porque dijeron es el elemento más electronegativo. Claro, pero no está presente en la oxosal. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? El oxígeno. Si estoy en dudas, no dudo, lo busco directamente y digo, a ver, el nitrógeno 304, el oxígeno 344, el azufre 258. Bueno, el oxígeno. ¿Cuántos electrones tengo que ordenar? 8. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ordenar 8 electrones. Entonces, ¿cómo es esto? 1s2, 2s2, 2p4. Esta es la configuración electrónica del oxígeno. No me pide nada más. Si me pidiera la configuración electrónica externa, yo tendría que poner directamente 2s2, 2p4. Y acuérdense que esto coincide, nos ayuda para buscar que el oxígeno está en el período 2, en la segunda fila, y tiene en total 6 electrones en el último nivel, está en el grupo 16, y es del bloque P. Bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Necesitan saberlo. Metales alcalinos, alcalino-térreos, halógenos, perdón, gases nobles, halógenos, calcógenos, nitrógenos o grupo del nitrógeno, grupo del carbono o grupo del boro. Elementos de transición interna. No se asusten, si no lo saben ahora, lo pueden aprender. Necesitan saber, ¿sí? Recordar. La configuración electrónica a mí me ayuda a ubicar todos los electrones. La configuración electrónica externa solo me dice la del último nivel. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo, voy a dar un ejemplo cualquiera para repasar lo que es lo del último nivel, toda mi configuración electrónica, termina en 4s2, 3d5. Yo acá tengo 3p6. ¿Cuál es la configuración electrónica externa? Esto. Es el último nivel ocupado y el que está activo. Porque si yo a ese elemento le agrego un electrón, el siguiente entra acá. Queda 4s2, 3d5. Bueno, entonces la configuración electrónica externa sería esta.
El último nivel ocupado, el 4, el máximo, más el que está activo, porque están entrando los electrones acá. ¿Cómo hacemos la configuración electrónica? Con la regla de las diagonales. No la pueden llevar escrita. Si ya les avisó alguien, decía, eso lo llevo escrito. No podés. No intenten copiarse. ¿Sí? Tampoco. Llegan, lo escriben. Hay un video donde lo explico en el canal de YouTube, donde les cuento cómo aprender para poder tener en cuenta cada uno de las cosas que tenemos que pensar al momento de armar la regla de las diagonales. No es tan difícil. Es como buscarle la vuelta para aprenderlo y de ahí poder buscar. ¿Sí? Decir, bueno, con este sí, con este no, cómo hago el método para que me ayude y yo lo pueda realmente entender. Entonces, de este ejercicio, la Lewis va acá, la configuración electrónica va acá, les hice la configuración electrónica externa solo por si llegaran a tomarlo para que lo tengamos a modo de repaso. 1,50, fíjense que valía la Lewis, un montón. 0,50 valía este ejercicio. Y ahí nosotros empezamos a sumar. Nosotros lo que necesitamos es como mínimo llegar a 8 entre los dos parciales. Entre los dos parciales llegar a 8. Eso es lo mínimo que me piden. Si yo no llego a 8 entre los dos parciales, tengo que recursar. UBA 21 no tiene un programa de recuperatorios. En realidad lo que tenemos es la posibilidad de rendir después del segundo parcial en primero, por si en algún motivo yo no llegué a poder rendir, pero no es un recuperatorio. Sería como una posibilidad extra si no pude llegar a rendir. Eso es importante. Bien, vamos con otra cosa. Nos da esta tabla, ¿sí? Ojo, ojo, porque lo primero que quiero que veamos de esta tabla es que en general nosotros, o yo siempre trato de enseñarles, tengo el compuesto, hacemos la Lewis, con la Lewis buscamos la geometría electrónica, con la geometría electrónica sacamos la geometría molecular, luego analizamos la polaridad del enlace, perdón, la geometría molecular y el ángulo verdadero. Acá tenemos el ángulo esperado y acá sacamos el ángulo real. De acá analizamos la polaridad del enlace y con esto podemos analizar la polaridad de la molécula. Para que más adelante vamos a ver, estudiar entonces fuerzas intermoleculares. Primera cosa a tener en cuenta en el ejercicio, el orden. El orden. No sé por qué, yo creo que para ver si habían estudiado o no, les pusieron Lewis primero, la polaridad al final, en el segundo, esto que nosotros estudiamos a lo último ya está la polaridad acá, geometría molecular primero, geometría electrónica y el ángulo de enlace. Creo que es para diferenciar de las personas que estudian de memoria esta parte sin entender qué están averiguando y se lo saben de memoria. Hacen la Lewis, no sé, triangular, 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 no sé, angular, tetraédrica, piramidal, lo que sea. Y en cambio acá es resolverlo en borrador y después poder completarlo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es poder plantearnos la Lewis de este compuesto. El átomo central es el cloro, está en el grupo 17, tiene 7 electrones, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué nos va a pasar? Entonces, lo que a mí siempre me ayuda, si me sirve de pista, es arrancar por el enlace que yo estoy segura. El hidrógeno siempre se estabiliza con 2 electrones, es una excepción. Nos cansamos de hablar de que los elementos tienen que estabilizarse porque buscan tener 8 electrones en el último nivel y tratan de cumplir la regla del octeto, pero hay elementos que no llegan justamente a 8. Ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno entonces ya tiene acá enlace simple. El cloro está en el grupo 17. Si ya tiene entonces 7 electrones propios
y va a tener a su vez 1 del hidrógeno, ya llegó a 8. Por lo tanto, vamos a decir que con este oxígeno van a tener un enlace covalente simple, dativo, ¿sí? Enlace covalente simple acá, enlace covalente dativo con el oxígeno. ¿Por qué? Porque no puede el cloro intercambiar más ni compartir más electrones, porque lo que nos está pasando a nosotros es que ya tiene los 8 que necesita con ese enlace covalente simple que generó junto con el hidrógeno. Por eso siempre está bueno empezar desde los hidrógenos. Nos ayuda un montón. ¿Sí? Nos ayuda un montón. Esta es una posibilidad, ¿sí? Y es lo más común y es lo que todo el mundo va a hacer. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Que así, aunque cierre, esta Lewis está mal. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Si todo cierra, ¿no? Sí, cierra, perfecto. Enlace simple acá, enlace covalente activo acá, perfecto. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo armamos nosotros un oxoácido, cómo son las estructuras de Lewis para los oxoácidos. Los oxoácidos lo que van a tener sí o sí es que tener en cuenta cómo acomodamos los electrones. ¿Eso qué significa? Que no solamente yo voy a tener que ver si esto cierra, sino que necesito poder pensar, además de que cierre, bueno, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo ordeno ese oxoácido, no? ¿Cómo es que ese oxoácido va a quedar hecho? Y siempre cuando hacemos oxoácidos, sea el que sea, lo clave, así como antes Lu preguntaba cómo hacíamos, lo clave es el átomo central, el no metal, ¿sí?